espíritu cante en mí. Escucha, oh Dios, mi voz que grita, guarda mi vida, tengo sed de ti. Te damos gracias, Señor, por un nuevo programa. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos traes aquí nuevamente a Palabra y Vida. Gracias, Señor, porque siempre nos estás llenando y alimentando nuestro espíritu. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Queremos presentarte este programa, presentarte a todas las personas que están escuchando, ya sea en sus hogares, pues en la calle. Presentarte sus preocupaciones, sus dolores, pero también sus alegrías, sus victorias, Señor, para que todos podamos compartirla. Desde ya te pedimos que este programa sea de fruto para todos, que sea un momento de unidad, momento de formación, momento de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor. Y te entregamos en tus manos este programa para que sea del disfrute de todos. Amén. Palabra y Vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor, Carlos Torres, y me acompañan en cabina mis queridísimos hermanos René González. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, Iván, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Así es, y a nuestro hermano Roberto también, que nos acompaña en los controles. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues con ustedes estaremos aquí hasta las 8 de la noche en vivo meditando un tema muy interesante a propósito de la Cuaresma, como hemos venido haciendo en las últimas semanas. Recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/Palabra y Vida RD, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Pueden buscar todo el contenido que publicamos para ustedes. De manera especial,
saludamos a los hermanos que nos acompañan a través de el Facebook Live. Si en algún momento tienes que desconectarte de tu emisión radial, de tu radio, ¿no?, puedes conectarte a través de Facebook Live, facebook.com/Palabra y Vida RD, y allí seguir disfrutando del contenido en vivo y además del contenido en diferido, ya que este programa se queda publicado allí una vez terminamos. Así que bueno, en Palabra y Vida hemos estado recorriendo el camino de Cuaresma, tiempo en el cual nos preparamos para celebrar la mayor fiesta de todas, que es la Pascua del Señor. Hemos venido recorriendo con el pulso de la liturgia, como siempre hacemos en los tiempos fuertes de nuestra Santa Madre Iglesia, y hemos visto la importancia de apoyarnos en los 3 pilares de la Cuaresma, que son ayuno, limosna y oración. Hemos dicho como una figura mnemotécnica de hacer aló, ayuno, limosna y oración. Aló. Sí. Exacto, o también hola, oración, limosna y ayuno. En las 2 semanas anteriores meditábamos en el significado existencial y espiritual del desierto y de la montaña. Ahora nos toca detenernos en el templo, a propósito del Evangelio del próximo domingo. Por eso el tema de hoy es Jesús purifica el templo. Sí, Carlos, y queremos invitar a los oyentes a que entren en el camino de Cuaresma. Vamos al tercer domingo, o sea que hay tiempo todavía en entrar en ese camino de Cuaresma. Es bellísimo lo que se puede vivir, bellísimo lo que se puede lograr viviendo con intensidad esta Cuaresma. La invitación es a salir de la mediocridad, a crecer, a acercarse a Dios, porque es que se puede aprovechar de muchísimas maneras. Todos hemos cometido errores, todos hemos caído de alguna manera. Y seguiremos cometiendo. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brinda la Iglesia a mejorar, a hacer introspección y utilizar todas las prácticas cuaresmales que nos ofrecen para a través de ellas lograr vivir en la libertad de los hijos de Dios, apoyándonos en el ayuno, en la oración y en la limosna. Tú sabes que Dios es bien celoso, porque Él no quiere una partecita, Él lo quiere todo. Pero entonces cuando nosotros vamos recorriendo la vida, nos vamos apegando a cosas. Y pues la Cuaresma es de lo que es este sacrificio que nos podemos imponer o lo que sea. Pues la Cuaresma nos ayuda a desapegarnos y así pues acercarnos mucho más al verdadero sentido. Y pues si en la semana pasada estábamos hablando de desierto y estábamos hablando de la montaña, para el lugar de oración, pues yo creo que ahora el tema del templo pues se presta justamente para eso, pues es el mejor lugar para hacer, bueno, realmente el mejor lugar cualquiera que tú puedas conversar con el Señor, ¿verdad? Sí. Pero uno está más dedicado para eso, como es el templo. Y el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, pues tiene ese tema. Jesús purifica el antiguo templo, expulsando del mismo con un látigo de cuerdas. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, el látigo de cuerdas es algo bastante sonoro, ¿no? Cuando pensamos en esta escena, es una escena en la que pareceríamos ver a un Jesús como fuera de sí, un Jesús que se irrita por los vendedores que están en el templo, y uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? En semanas anteriores habíamos mencionado gran parte del trasfondo, y lo iremos viendo ya en el desarrollo del tema, pero grosso modo, para presentarlo antes de desarrollar el tema y antes de irnos a la pausa, básicamente este episodio viene a razón de que como todo lo humano, en el pueblo de Israel existía la costumbre, ¿no?, por la ley judía, de que al momento de tú presentar tu ofrenda al Señor, pues tú presentaras una ofrenda con unos animalitos, ¿no? Y la ley prescribía que eran 2 tórtolas o 2 pichones y creo que era un cordero, un cabrito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la corrupción llegó a las autoridades, y entonces comenzaron a permitir la venta de cosas diferentes. Y entonces ya no se vendían solamente 2 tórtolas y un cabrito, sino que se vendían también becerros, se vendían caballos y otro tipo de animales que eran más costosos. Entonces se hacía eso, ¿para qué? Pues para obtener más dinero de la gente acaudalada. Y también, perdóname, unido a eso, como venía gente de tantos lugares diferentes, habían cambistas de moneda. Exactamente. Entonces era otro mercado adicional. Otro mercado, claro. Y entonces se volvía todo aquello en un lugar de negocio. Y ya el presentar una ofrenda no se trataba solamente de una persona o una familia que llegaba con una intención de presentarse ante el Señor
propicios, ¿no? Para que el Señor expiara sus pecados, sino que se trataba ya casi de una competencia del que más pudiera. Y entonces de repente yo veo que René llega con 2 tortolitas, pero yo llego con un becerro, entonces yo di más. Y por lo tanto yo tengo, entre comillas, privilegios o accesos a mejores lugares en el templo y a otro tipo de comodidades. Entonces todo aquello distorsionó la intención inicial de las ofrendas ante el templo. Y entonces cuando Jesús llega y se encuentra con este desastre, pues por supuesto que se llena de indignación, y lo que hace que expulsa a todo este grupo de bandidos que estaban allí lucrándose de las cosas del Señor. Sí. Mucha gente se sorprende de la actitud de Jesús, y tú has hecho una introducción donde explicas las razones de esa indignación que él sintió, esa ira, porque en realidad se indignó de tal manera que se airó de alguna manera. Y Jesús no solamente en esa ocasión se llenó de ira, y las 2 ocasiones en que el Evangelio narra que él se aira, por decirlo de alguna manera, fue en una ocasión cuando lo recriminaron por haber hecho un milagro en un día sábado. Un día sábado, sí. Entonces él hizo el milagro, sanó a un señor que no podía usar sus manos, y por eso le dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú haces esto un día sábado? Y él dice el Evangelio que miró a todos con ira. Es obvio que él, cuando reconocía un hecho que estaba ofendiendo a Dios, es la única forma que él se airaba, porque él soportó todo sin ira. Él soportó muchas cosas que generaban cualquier ira. Nosotros no airamos fácilmente porque nos rayen el carro. O sea, y a él lo crucificaron y no se llenó de ira. Solamente se llenó de ira cuando estuvo frente a acontecimientos que ofendían a Dios. Y esa es una gran pedagogía, una gran enseñanza de lo que estaba pasando ahí. Así es, y por eso cuando él llega, pues llega con la intención de purificar el templo, porque si bien es cierto que él decía, llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores ya no adorarán ni en Jerusalén ni en Betel, sino que adorarán en espíritu y verdad, no menos cierto es que el templo de Dios hay que respetarlo. Y en ese entonces, que era el templo de Jerusalén, pues hoy día muchos otros templos católicos y sobre todo templos, cada uno de nosotros que somos templos del espíritu. Así que también tenemos que velar por mantener el templo del espíritu puro en todo momento. Eso lo iremos viendo en los demás segmentos del programa. Ahora vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena
estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación y familias, de familias y defensa de la vida. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesús purifica el templo, a propósito del Evangelio del próximo domingo. Muy bien, y seguimos dentro de este tiempo tan importante que es la Cuaresma, y pues repasamos un poquito de las últimas semanas. Ya vamos ahora al tercer domingo de Cuaresma, e invitando a todo el mundo para que se uniera a todo este tiempo tan importante. Y el tercer domingo, pues el tema de el Jesús purifica el templo, de cómo ahí, Carlos estaba diciendo, tenían un mercado, y pues entonces ya por no darle más vuelta, queremos pues leer el Evangelio, para que así pues podamos partir de una buena discusión. Claro que sí, el Evangelio está tomado de San Juan 12. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que había en el interior del hombre. Palabra del Señor. Él sabía lo que había en el interior del hombre. Es impresionante, Carlos e Iván, que este evangelio que narra el evangelista Juan, narra la visita de Jesús al templo, que se da justo en el inicio de la Pascua, o sea, en la celebración de la Pascua. Y Jesús... de la Pascua judía. De la Pascua judía. Llama mucho la atención que Jesús, su predicación, inicia en una Pascua y termina en una Pascua. Es como un abanico, un paréntesis que se abre, iniciando en la Pascua y terminando en la Pascua. Antes de esa Pascua, antes de su viaje a Jerusalén, fue movido al desierto, fue tentado. Eso fue narrado en el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones. Y la iglesia introduce también, antes de esta visita a Jerusalén, la transfiguración. O sea, vamos del desierto a la montaña al templo. Es un camino muy hermoso que estamos caminando. Y como hablamos en el segmento anterior, Jesús, como tú mencionaste, Jesús se indigna hacia ese trato, porque para ellos el templo no solamente era un sitio donde ellos se reunían a orar, era mucho más que eso. En el templo estaba la presencia de Dios. Correcto. Entonces, como estaba la Shekinah, esa presencia de Dios. Y en ese sentido hay que Jesús protege el templo y que se indigna cuando se respeta de tal manera. Cuando los campistas, que era porque si una gente venía de lejísimo y venía con una moneda de romana, digamos, para entrar al templo tenía que cambiarla por una moneda un poquito, digamos, más digna de poder entrar al templo. Y entonces se hacía ese negocio también. Y como tú mencionaste también, estaba el tema de que yo llevo un pequeño tórtola, pero yo llevo un cabrito o yo llevo un ovejo. Entonces era como yo estoy, digamos... yo estoy adelante. Yo estoy, sí, y se convirtió en esa competencia. Y entonces lo que a Jesús molesta es que se aprovechen de esa realidad, o sea, de que hay diferencias, de que una gente puede honrar mejor a Dios en función de intereses materiales.
Eso es lo que indigna a Jesús, y eso es lo que nos debe indignar hoy día también. Sí, y no solamente eso, sí, porque bien se puede honrar a Dios de manera justa, poniendo al servicio de los demás los bienes materiales que el Señor nos ha regalado. De lo que se trata aquí es de la injusticia que ocurría con esto, porque se le daba un trato digamos, inferior o menos privilegiado a los pobres. Entonces ahí Jesús... Bien lo dijo él en otra ocasión, cuando la ofrenda de la viuda, las pequeñas monedas, esto vale más que aquel que dio muchísimo dinero. Exactamente. Entonces, ponerlo en perspectiva esa realidad. Sí, y ese gesto que pareciera violento, pues es como quien dice, el estilo de los profetas, porque los profetas vienen a dar un mensaje o a tratar de marcar un antes y un después, o darnos un aviso de dónde hemos ido caminando de mala manera, y pues hacían signos llamativos para atraer la atención del pueblo y marcar marcar un antes y un después, y eso es lo que también en el Evangelio se comenta, y es como decían los apóstoles, de que el celo por tu casa me devora. O sea, era parte de lo que ya se venía diciendo en el Salmo, y pues ese celo que de Jesús, pues la casa de Dios estaba siendo utilizada con un fin diferente al que estaba destinada, y ahí es que está el mensaje. Y la verdad es más un signo que un momento de ira que se le salió un pique a Jesús, y lo que nos invita es a vernos nosotros mismos, de modo que cuando vayamos al templo sea para purificarlo, y no que vayamos con la ropa o con el celular o lo que sea. Sí, y es que está claro que nuestras prácticas piadosas, nuestras prácticas religiosas no deben estar permeadas por esas actividades materiales. O sea, hay que ser cuidadosos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, que la belleza del templo, que más adelante vamos a desarrollar un poquito más, no sea lo más importante, sino lo más importante, encontrar a Dios. Un santísimo, un sagrario modesto, está el mismo Jesús que en un sagrario lujoso. Indudablemente. O sea, una parroquia que tenga aire acondicionado, está el mismo Dios que está en otra. Está bien que tenga aire acondicionado, porque aquí hace mucho calor, pero en una parroquia modesta, que hay unos humildes abanicos, también está la presencia de Dios. Entonces, para mí, eso es lo que nos enseña este Evangelio y lo que nos está tratando de enseñar Jesús en el día de hoy. Y aprender nosotros a encontrar a Jesús allí también, a Sobre saber todo que vamos a un templo que no tiene quizás las comodidades a las que estamos acostumbrados en el templo que visitamos frecuentemente, y saber que Jesús se hace presente allí en la Eucaristía, de la misma manera, a través del sacerdote que actúa en su persona. Y al meditar esta lectura, nosotros debemos tratar de evaluarnos también nosotros mismos, y ver si en algún momento hemos asumido alguna actitud similar a estos comerciantes del templo. Y tú dirás, bueno, Carlos, pero yo no vendo nada, apenas... Lo único que yo vendo fuera del templo es los potes de dulce, y lo hacemos para la pastoral social de la parroquia o un operativo que estamos haciendo. Ok, eso no estamos hablando de eso. Eso es parte de la vida social de la iglesia. Lo que estamos hablando es de aprovecharnos de la fe, aprovecharnos de la fe no solamente materialmente, sino también hacer de la religión un instrumento de dominio o de manipulación, o inclusive un instrumento de superioridad. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que a nosotros mismos, o nos hemos encontrado con personas que por el solo hecho de que viven la fe de manera comprometida, o por el solo hecho de que ostentan algún carguito dentro de una estructura eclesial, llámese capilla, parroquia, ministerio, grupo de oración, arquidiócesis o lo que sea, pues se creen que son superiores a los demás, o nos creemos superiores, me incluyo, en lugar de servidores, que es lo que realmente nosotros somos. No importa dónde estemos, no importa si nos pagan, si es un trabajo remunerado, no importa si lo hacemos de manera voluntaria como nuestro servicio, somos servidores. Y ser creyentes, ser discípulos, no es un privilegio para nosotros sentirnos superiores, sino que es un don que nos debe llevar a ser más serviciales con los demás. Y también, Carlos, puede pasar también que una gente pueda sentirse más cerca de la presencia de Dios. Decirse, no, yo soy del círculo de Dios. Sí. Inclusive pasa con gente que tiene una muy buena vida de oración
Y el hecho de tener una vida de oración le desarrolla una autosuficiencia tan grande que piensa, oh, yo soy una persona orante, yo oro 1 hora diaria todos los días. Entonces puede pensar que es parte de una casta superior, mayor de todos los mortales que solamente pueden orar 10 minutos al día o 5 minutos al día. y de repente rechazar algún consejo, Sí, rechazar algún sí. acompañamiento Claro. pastoral de otra persona que te está Desde llamando luego, sí. y te está diciendo, mire hermano, pero yo considero que tú deberías cambiar esta actitud. No, el Señor me habla. Sí. Y eso definitivamente podemos caer en eso, que son actitudes un poco farisaicas. Y el mercado del templo significa que nosotros convertir lo más sagrado en un negocio como cualquier otro, subrayando que Dios es un negociante como lo somos todos. Haríamos de Dios un negociante que nos hará más o menos caso en función de lo que nosotros estemos dispuestos a pagarle o a entregarle o a ofrendarle. ¿Cuántas veces creemos que por más servir, más recibiremos? Y no es así. Qué bueno que estemos entregando nuestra vida al Señor en servicio. Qué bueno que estemos dejando el forro en la iglesia por la construcción del reino. Pero eso no quiere decir que vamos a recibir más. Eso no quiere decir que el Señor va a cumplir con todas nuestras peticiones. Eso no quiere decir que no vamos a tener, pruebas en la vida. Porque no se trata de eso. Dios no es un negociante. Y podemos entrar de manera inconsciente en esta retórica dañina de hacer negocio con la fe. Esto también es hacer negocio con la fe. Es creer que Dios puede darnos a cambio, devolvernos en la misma medida en la que nosotros nos damos. Y qué tonto es pensar así. Porque Dios siempre nos da más. Dios siempre nos da más. Ninguno de nosotros, no hay un solo ser humano que pueda ganarle a Dios en generosidad. Así que tenemos que tener esto pendiente para no acudir al templo con una intención de mantenernos impunes o de expiar cualquier faltita superficial que tengamos, o dar la impresión de que somos buenos para calmar el reproche de nuestra propia conciencia. Así es. Vamos a la Vamos pausa. a una breve pausa musical. Quédate con nosotros, que seguiremos analizando en el tercer segmento Jesús como nuevo templo. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Vas conmigo, aunque no todo ande bien. Fiel amigo,
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesús purifica el templo, a propósito del Evangelio del próximo domingo. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Recordando que cuando llamas y pides oración, no solamente oramos nosotros que estamos aquí en cabina, sino todo un ejército de hermanos que te escucha a través de la radio y de la internet. Muy bien, y cuando meditamos sobre el pasaje del Evangelio que estábamos leyendo, pues vemos que Jesús entró ese día a convertir el templo, a convertirnos a nosotros, porque recuerden que la palabra es vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué conversión que estamos buscando? Bueno, pues que el templo de Dios, que nuestra relación, nuestra característica de cristiano, que vuelva a ser lo que es su esencia, buscar esa santidad, y nuestras prácticas religiosas deben hacernos mejores. Y ahí es que tenemos que ir, porque vivir el amor de Dios que recibimos de Dios nos dará esta visión de la vida, del mundo, que es lo que nos va a transformar y que se verá fuera de verdad. Este hombre está viviendo tal como un cristiano. Entonces ya queremos ir entrando esa próxima idea que queremos compartir y que es parte de lo que habló Jesús en el Evangelio, y es que el templo, aunque lo destruyeran, Él lo hace en 3 días, pero no se refería a un edificio ni a una edificación, sino a algo diferente. Uh-huh. Sí, si entramos en la escena, uno piensa aquello es una escena dramática, la verdad. O sea, resulta que este caballero, Jesús, tiene un látigo en la mano. O sea, pero este es el tierno, mi hermano tierno, mi amigo tierno. Y el tipo está en una actitud, y los discípulos ante aquello, pues se sorprenden. Se volvió y dice, loco. pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero por un momento como que le llegó un poquito de lucidez y recordaron la escritura que dice, el celo por tu casa me devora. Ah, pues eso debe ser eso. Y se trataron de que Jesús como le explicara. Y Jesús le explica. ¿Y cómo lo explica? Él dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero ellos le dicen, pero que duramos 46 años y tú estás hablando de 3 días. Entonces, ¿a qué se refería él? Y él se refería al templo. Al templo que después aprendimos a conocer que era que el Espíritu Santo habitaba ese templo, que nosotros éramos los templos. Uh-huh. Y que como nosotros éramos los templos, él iba un poco más allá. Y que nuestra relación con Dios podía ser en espíritu y verdad, que no era un templo físico. Está bien, que ahí está la presencia de Dios, pero que podían demoler, que si hoy le tiran una bomba a la Catedral de Santo Domingo, vamos a seguir teniendo la presencia de Dios con nosotros. Y digo más, si la bomba cae en el centro del Vaticano, también vamos a tener la misma relación con Dios, porque la relación con Dios va mucho más allá. Y eso fue la gran enseñanza que Jesús dejó cuando hizo ese acto violento que los discípulos, y entonces así comenzó su ministerio, así comenzó su predicación. Sí, con aquello. Y esta afirmación de que destruyan este templo y lo construiré en 3 días, pues era particularmente chocante para los judíos, porque el templo siempre fue considerado entre los judíos como un lugar donde habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, como tú mencionabas hace un rato, René. Y Jesús se presenta como un nuevo templo, como un templo espiritual, como un templo definitivo, porque es el lugar del encuentro universal. De todos nosotros, de Dios y los hombres, nos encontramos en Jesús resucitado. Por eso, la humanidad de Cristo es el verdadero templo, donde Dios se revela, donde Dios nos habla y se deja encontrar. Y es el único donde Dios y la humanidad pueden encontrarse. Es el único santuario donde nosotros podemos encontrarnos verdaderamente y adorar a Dios. Así que ya el culto a Dios no consistirá en sacrificios de animales, en ofrendas de cosas, sino en entregarnos a nosotros, entregar toda nuestra vida a Jesús hasta la muerte. Sí, debo decir que no debemos pensar, ¿verdad? Quiero aclarar lo que acabo de decir hace un momento, Carlos, que nuestras iglesias son hermosas y nuestras iglesias nos pueden conducir a Dios, pero más aún está
ningún templo, ninguna catedral, ni ninguna capilla ha de estar por encima de la relación personal y comunitaria que tendremos con la persona de Dios. O sea, la iglesia somos todos. Eso es lo que debemos entender en ese sentido. O sea, ayer yo estaba escuchando una prédica y decía como que había alguien que dijo, mira, yo quiero ser cristiano. Y habló con varios amigos y cada amigo lo llevó a un templo diferente. Había uno que era un templo de adoración, que hacían unos cultos, etcétera. Y pues la música era hermosa, los cantos, la predicación era increíble, etcétera. Sí. Y pues así fue, pero como que no se llenaba ese chico. Hasta que lo llevaron a la iglesia católica y entonces ese día no hubo coro. El sacerdote pues ya era un poquito viejito y la misa era como tal, pero eso estaba lleno de gente. Y él dijo, mira, aquí es que yo me quedo. Y que aquí, pero mira el otro templo, que el coro, que eran 40 personas. Y que mira, es que con lo que yo viví, que no había coro, que el sacerdote no se le entendía bien. Si toda esa gente está ahí, es porque Dios está ahí. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces ahí es lo que tú me estás diciendo, de que definitivamente no estamos buscando lo exterior, sino lo interior. Y también decía San José María de Escrivá, que él estaba en una casa que tiene unos oratorios muy bonitos, etcétera, y alguien fue a hacerle una entrevista y le preguntó, ¿cuál es tu oratorio favorito? Y él caminó hacia una ventana, la abrió, y se veía pues la ciudad que él estaba, y dije, mira, ese es mi oratorio favorito. Ahí en la ciudad, ahí en la vida ordinaria, ahí en el supermercado, ahí es el encuentro favorito mío con Dios. O sea, no un templo, sino eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. El templo es nuestro cuerpo, el lugar perfecto para que esté la presencia de Yahvé. Y qué bello es eso, esa reflexión de San José María Escrivá, porque muchas veces nosotros podemos ponerle muchos límites a nuestra oración, a nuestro momento de encuentro con el Señor. Le ponemos límites y es importante tener un momento de oración dedicado durante cada día. El momento de tu oración personal, que no sea cuando tú estés manejando en el trabajo, hacia el trabajo, sorteando los tapones, mientras tú estés a punto de batir un motorista, que no sea mientras tú estás fregando. Sí, es bueno que mantengamos un momento que mantengamos una vida orante en todo lo que hagamos. Y orar mientras fregamos, y orar mientras cocinamos, y mientras hacemos todo. Pero el momento particular, el momento especial de nuestra oración, tenemos que tenerlo cada día, y a veces nos sucede que por la misma rutina, por el mismo trajín de levantarnos temprano, los que tienen hijos pequeños, cambiarlos hacia el colegio o salir temprano hacia el trabajo, pues podemos caer en una rutina de vida que nos impida nosotros tener un momento adecuado de oración. ¿Y qué nos dice esta reflexión de San José María Escrivá? Que en cualquier lugar tú puedes tener tu momento de oración. Lo puedes tener en un parqueo, lo puedes tener en el baño de tu trabajo, en un tapón. Lo puedes tener en un tapón, lo puedes tener en una parada del metro o montado arriba de un vagón. O sea, en cualquier momento tú puedes apartarte y entrar en comunicación con Dios. Ni siquiera tienes que cerrar los ojos si te distrae o si te da un poquito de vergüenza incluso. Conozco muchísimos casos, lo he hecho varias veces incluso, de estar en un lugar público y estar orando, profundamente orando, en un banco, sentado esperando que me llamen en el turno 150,000, y estoy allí orando profundamente, con mis ojos abiertos, atento de todo lo que está sucediendo alrededor. Así que qué bello es cuando nosotros podemos hacer de la oración parte de nuestra vida, no importa en el lugar donde nos encontremos. Y más aún ahora en Cuaresma. Más aún ahora, para mí eso que tú acabas de decir es una gran invitación que le hacemos a nuestros oyentes para que el tiempo no sea una limitación, que podemos encontrar el tiempo en cualquier momento para entrar en la presencia de Dios, tranquilamente, esperando el turno CQ48 en el banco. Ahí, cuando usted no tiene nada que hacer, ahí usted puede entrar en la presencia de Dios. Recuerdo un hermano que cuenta como testimonio que una vez estaba en el trabajo y de repente sale de la oficina y se va al baño y regresa como a los 4 o 5 minutos y regresa y le preguntan, ¿dónde tú estabas? Y le dice, no, estaba en el baño. Pero va, que tú no fuiste al baño hace un ratico. Y él le dice, sí, lo que pasa es que yo tengo que tomar una decisión en este momento y fui al baño a orar antes de tomar la decisión. Y la otra persona se queda como, ¿pero cómo así? Y le dice, sí, es que si yo voy a tomar una decisión importante, yo tengo que pedir el auxilio del Señor. Entonces yo lo que hago es que, yo que soy un hombre de fe, lo que hago es que voy al baño, oro unos minutos y le pido al Señor que me ilumine. Y luego regreso y tomo mi decisión laboral. Fíjense que hasta dónde puede llegar el hacer esto vida en nosotros. Así es. Y lo otro que esto nos dice es que ya no hacemos necesariamente un sacrificio de animalitos y ofrendas de cosas, sino
que nuestro templo, nosotros mismos, nos entregamos nuestra vida y nuestros actos para mantener la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y es que en lo adelante ya no va a importar tanto el edificio material de piedra o de madera, como estábamos diciendo en las historias, sino porque el cuerpo del Señor es el verdadero templo, el cuerpo místico de Cristo, compuesto por todos los bautizados que somos nosotros. Y la gran bendición de tener a ese templo que es Jesús, que está presente y disponible para nosotros cada día en una celebración eucarística. Si usted puede ir a misa y ahí encontrar al verdadero templo del que estamos hablando, que es Jesucristo, que se hace presente cada día en la consagración en el altar. Y está disponible para todos los creyentes, para todos los que amamos a Dios. Así es, la celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. Me encanta siempre cuando la gente dice, yo quisiera ver un milagro. Yo le digo, hermano, pase por una parroquia, tranquilo, y usted verá un milagro ahí todos los días ocurrir encima del altar. Nosotros llevamos pan y vino y de alguna manera eso se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Y lo grande es que no hay que tener ni siquiera demasiada fe para tú creer que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, no hay que tener ninguna. Porque tú creas o no creas, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una realidad material, eso no es una realidad de fe. Jesús está presente en la Eucaristía, Jesús es la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Entonces, si tú estás ávido de milagros en tu vida, ve a una Eucaristía de día de semana, que son espectaculares para nosotros recargar las pilas en medio de la semana. No esperes al domingo y llegar con tu tanque espiritual vacío. Ve durante la semana, que en todas las parroquias casi se celebran misas diarias, algunas a las 6 de la mañana, otras en la tarde, y recárgate y pídele al Señor la gracia de descubrir en la consagración el verdadero milagro que ocurre cada día en la Eucaristía. Y ir a misa diaria es una gran práctica para estos días de Cuaresma. Maravilloso. Es una gran práctica que puede introducir en estos días. Son celebraciones bellísimas, como tú acabas de decir, bellísimas, porque hay algo especial en este tiempo. Hay esa profundidad, ese ambiente de conversión, de penitencia. Hay confesiones disponibles. Usted va a una celebración y después se confiesa y usted hará un verdadero camino de Cuaresma. Y me llegan a la mente dos parroquias, la parroquia San Antonio María Claret en la Kennedy con Churchill, celebra misa, me parece que 6:30 de la mañana, son misas de media hora básicamente porque son bien pequeñas, y también la parroquia San Judas Tadeo a las 7:30, ¿verdad que sí? Varias horas. Exacto, pero en la mañana, bien tempranito, antes del trabajo. Esas son dos parroquias que celebran bien tempranito en la mañana. Y mi hermano, ponte a pensar, tú iniciar el día levantándote temprano, cambiándote hacia tu trabajo, pero antes te paras en un templo, recibes la Eucaristía y luego te vas al trabajo. Dime si tu vida no va a ser diferente. Dime si tu día no va a ser diferente. Dime si cuando se te atraviesa ese motorista en el camino, tú no lo vas a asumir diferente. Dime si cuando se te presenta esa situación laboral, tú no lo vas a asumir diferente. Dime si cuando llegues en la noche a tu casa, cansado, y tengas que ponerte a revisar tareas o a cocinar para el día siguiente o a hacer las labores de la casa, dime si no lo vas a asumir diferente. Entonces acudamos frecuentemente a la Eucaristía, porque cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que brota continuamente. La iglesia brota de la misma Eucaristía. Entonces cuando nosotros celebramos la Eucaristía, es como que se vuelve a retroalimentar la iglesia, y por eso la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Así que vamos ahora a una breve pausa musical y regresamos en el último segmento con tu programa Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. En todo tiempo, mi Dios es fiel, con fe y esperanza. En Él esperaré, su misericordia jamás se agotará, y cada mañana renueva su
Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Jesús purifica el templo, a propósito del Evangelio del próximo domingo. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053, recordándoles nuevamente que cuando llamas por tus intenciones de oración, hay todo un ejército de hermanos que te escucha, que también ora por ti. Y Jesús purifica el templo. Y ahora en Cuaresma esa es la invitación. Ese es un gran objetivo que podemos vivir en esta Cuaresma. La invitación a purificarnos. El real objetivo. El real objetivo, el real objetivo. Jesús inició la predicación con la durísima frase: conviértete y cree en el Evangelio, que al fin y al cabo es la purificación interior, limpieza de todas tus ataduras, todas las cosas que te separan de Dios, tú dejarlas y caminar en la ruta firme que te lleva a Jesús. Qué bueno que tú dices eso, René, porque podemos sentir en algún momento con esta lectura que no nos aplica, que no nos da a nosotros, porque vamos a nuestra parroquia, no encontramos a los mercaderes, quisiéramos a veces encontrarlo para nosotros también botarlo de ahí del parqueo y sentir que estamos obrando como Jesús, pero no los encontramos, no encontramos a los mercaderes, no encontramos a los vendedores de cabritos ni de palomas, y entonces uno siente como, bueno, ok, esto fue un episodio que sucedió en la historia de la salvación. Y no se trata de eso, se trata de que el templo hoy, al que Jesús nos llama a purificar, es el templo del Espíritu que somos nosotros. Y qué mejor tiempo, como tú dices, que la Cuaresma. Hay muchas prácticas en la Cuaresma para nosotros purificar en nuestro interior. Una de las prácticas más comunes en la Cuaresma es los sacrificios, privarnos de determinados gustos, de determinadas cosas que nos gustan, ¿no? Que le dan placer a nuestra carne. Y pues eso de alguna manera nos mortifica la carne y hace que podamos ejercitar el dominio propio. Pero hay varias formas de hacerlo. Mucha gente dice, bueno, yo voy a dejar la Coca-Cola, que no pago cuña en este programa, pero la mencionamos. Okay. O voy a mencionar, o yo voy a dejar los dulces, voy a dejar lo que sea. Pues sí, eso es una práctica muy buena. O simplemente, mira, Carlos, lo que pasa es que a mí nada me cuesta. O sea, yo si dejo los refrescos no me cuesta. Si yo dejo la carne no me cuesta porque todo me gusta. Ese es mi caso. Entonces, ¿qué yo aprendí de un sacerdote amigo? Pues deja muchas cosas. Sí. Entonces, si tú te privas de muchas cosas al mismo tiempo, entonces tu cuerpo comienza a sentirlo. Porque cada vez que tú te frente a ese placer de alimentarte con eso, pues entonces tienes que privarte. Y ahí se ejercita pues esa virtud. Y esas prácticas, Carlos, Iván, te llevan a un crecimiento. O sea, no es una dieta que tú vas a hacer. Es una combinación de las tres prácticas cuaresmales que al unirla a una verdadera y real oración, sí te transforman y te purifican y van creciendo. También invitamos a participar en los retiros de Cuaresma que muchas parroquias tienen al principio de la Cuaresma, otros lo tienen a la mitad, otros lo tienen al final. Es preferible hacerlo como al principio para poder recibir las líneas, para poder vivir mejor la Cuaresma. También hay los Via Crucis que se hacen en los viernes. Yo estuve el viernes pasado en el Via Crucis, pasé y lo vi que estaba en un parquecito, el de San Judas Tadeo, frente a la clínica Corazones Unidos, ahí estaba. Y entonces tuve la oportunidad, la bendición de ver unas cuantas estaciones. O sea, yo los invito, hoy es jueves, mañana viernes, al final de la tarde, la totalidad de la parroquia tendrán un Via Crucis. La invitación es que para entrar en ese camino de vivir ese Via Crucis, acompañar a Jesucristo durante esas 14 estaciones y reconocerlo y acompañarlo. Otra práctica también es la de desarrollar cuaresmarios. Si de repente no te resulta factible el poder privarte de alimentos o no te resulta factible privarte de alimentos a hacer ayunos completos, pues puedes hacer lo que le llamamos cuaresmario. Buscas en internet Cuaresmario 2018 o de cualquier año, no importa, y de lo que se trata es de propósitos particulares para cada día. Cada día hay propósitos específicos de qué cosas hacer o a qué cosas renunciar en esos días. ¿Y qué ventaja tienen los cuaresmarios? Primero, que no son aburridos, porque no se repiten. Tú no estás en la misma práctica piadosa durante 40 días, sino que cada día es una práctica diferente. Y lo segundo, que eso te mantiene activo completamente, porque todos los días tú estás pendiente de tu nueva práctica. Pero adivina qué, lo que tú dejaste de hacer ayer o lo que tú hiciste, si era un propósito positivo, pues adivina que hoy también tú lo vas a hacer. Entonces tú comienzas a acumular todas esas prácticas piadosas durante 40 días y al final pues hacemos un bellísimo camino de conversión
durante la Cuaresma. Sí, y al final yo creo que el resumen es cómo termina el tema de la pasión, unirnos a Cristo en la cruz. Él se negó a sí mismo, él se alejó de la comodidad, se alejó de estar ahí abrigadito. Hay gente, por ejemplo, que duerme en el piso, por ejemplo, el Sí. que pueda, Sí, sí. pues lo hace. Es negarse a sí mismo, negarme la comodidad, porque, y esto tiene mucha fe, esto nos lleva a mucha fe, porque hacer algo que me incomoda simplemente por una razón sobrenatural, pues yo creo que ahí es 100% fe, porque el que te ve de fuera te dice, ¿por qué tú duermes en el piso? Tú tienes una cama, ¿por qué tú duermes en el piso? Porque tú quieres unirte a Cristo en la cruz, y eso es lo que nos hace identificarnos como cristianos. Así es, hermanos, de lo que se trata es de que hagamos conciencia de que estamos a tiempo. Vamos al tercer domingo de Cuaresma, estamos ya prácticamente a la mitad del tiempo cuaresmal, pero estamos a tiempo. No dejes que el desánimo te venza. No caigas en la tentación de creer que ya no hay tiempo. Siempre hay tiempo para nosotros iniciar el camino de conversión de vuelta a la casa del Padre. Sí, entonces hagamos un poquito de oración. Así es. Para terminar el programa y presentarle a Dios todas nuestras intenciones y todas las intenciones de nuestros oyentes. Vamos a presentar esta Cuaresma para que tenga un verdadero sentido unitivo a Jesús, a que cada paso, cada acontecimiento, cada oración, cada ayuno, cada limosna sea centrada en aquel que dio su vida, aquel que tiene el sentido y aquel por el que estamos aquí y que celebramos la Cuaresma y que vamos a celebrar la Pascua dentro de 2 semanas. Así es, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta Cuaresma del 2018 y por toda la invitación que tú nos has hecho en este año para que convirtamos nuestro corazón, Señor, que convirtamos y creamos en el Evangelio. Te pedimos de manera especial por Minerva, quien pide por su salud, Elena Díaz también por su salud, Teodora de los Alcarrizos, que pide por su hijo, por Fiordalicia, que pide oración por su hijo y por conversión, y por toda la familia, Señor, que se encuentra en este momento en crisis económica, en crisis moral, espiritual, en crisis de armonía, en crisis de amor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que todavía no han podido iniciar este bello camino de la Cuaresma, este camino hacia el interior del corazón, donde podemos encontrarnos contigo, Señor. Tú, que sabes lo que hay en el interior de cada hombre, de cada mujer, de cada persona. A ti te pedimos, Señor, que nos regales la gracia de reconocernos pecadores, de reconocernos necesitados, de cambiar. Pon frente a nosotros, Señor, las vías, los instrumentos, todas las herramientas que podamos necesitar para hacer un camino de Cuaresma efectivo, profundo, que nos lleve a la conversión. Y así, en ese glorioso trío pascual que celebraremos dentro de unas semanas, poder resucitar contigo. Te presentamos, Señor, a nuestra Santa Iglesia, a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a todos los servidores que hacen posible que esta liturgia que vivimos pueda ser eficiente y pueda ser eficaz y pueda ser signo de conversión para todos. Te presentamos a nuestros corazones y te presentamos los corazones de todos los oyentes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estás aquí, con tu espíritu estás aquí y me tocas calmando todo en mí. Estás aquí, con tu fuego estás aquí y me quemas cambiando para siempre mi vivir. Estás aquí, con tu espíritu estás aquí